vamos a estar hablando de las cosas que no debes hacer si vienes a Cuba a hacer turismo. O sea, si eres de otro país y vienes a Cuba a visitar la isla, estas son cosas que no debes hacer o que debes al menos tener en cuenta para que al menos tu recorrido sea un poquito más relajado de lo normal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Cuba puede ser un país demasiado atractivo para muchísimas personas. Es verdad que tiene muchísimas complicaciones y hoy te voy a estar hablando en este video de cosas que no debes hacer si viajas a Cuba. Número uno que debes tener en cuenta cuando viajas a Cuba es el tema del agua. Por ninguna circunstancia tomes agua de la calle. Si vas a un restaurante, no pidas vaso de agua. En fin, no tomes agua de la calle porque el agua en Cuba es demasiado estancada y, ¿cómo decirlo?, muy antihigiénica. Entonces te recomiendo que en vez de tomar agua de la calle, compres agua embotellada, como esta que tengo acá, que se conoce como agua mineral, pero ustedes, bueno, piden una botella de agua que les va a salir. Esta me costó en 120 pesos, pero también depende del lugar donde ustedes estén. Entonces les recomiendo que compren agua embotellada y no tomen agua, porque sí es cierto que te puede dar un pequeño problema en el estómago, y no estoy exagerando, a muchas personas les ha dado infección en el estómago. Entonces compra agua y no tomes agua de la calle. Qué bonito se ve el malecón ahora en la mañana, que no hay casi personas, solamente están las personas que vienen a pescar y algunas otras que vienen a hacer ejercicio y se encuentran como por aquellas plazas de allá. Pero vean qué lindo se ve ahora. Y las personas pescando. Los edificios del Vedado y Centro Habana. Quiero que vean como ahora mismo el agua del malecón es más petróleo que agua. Y es que vienen muchos barcos petroleros y no sé por qué no mantienen la higiene, pero está lleno de botellas negras, o sea, manchadas de petróleo, igual que el borde de eso ahí, pero bueno. Cosa que debes tener en cuenta cuando viajas a Cuba, sí o sí, es el tema del protector solar. Y es que apenas está amaneciendo y ya miren el sol que hace. Entonces te recomiendo muchísimo que te traigas un protector solar, porque si no vas a regresar del mismo color del agua del malecón. Y no estoy exagerando, te puedes ensolar pero muchísimo y las temperaturas suben de una forma extra exagerada. Así que te recomiendo que te traigas tu protector solar para que cada vez que vayas a salir a la calle te lo eches. Yo soy de aquí y yo me tengo mi protector solar porque la verdad el sol es demasiado fuerte y no queremos salir con quemaduras en la piel. Tampoco queremos que la piel se nos descascare, se nos despelleje, como le quieran decir. Y vamos a entrar en temas súper esenciales que debes tener en cuenta, y es que no debes comer cosas de la calle. O sea, debes tener mucho cuidado con las cosas que comes, porque si es cierto que aquí en Cuba, por la situación y por la escasez de productos, solemos reutilizar el aceite con que freímos las cosas, además de hacerle una modificación a la comida. Entonces tú como turista no estás adaptado a ese sistema, entonces debes tener mucho cuidado con las cosas que comes en la calle. Te recomiendo mucho fijarte bien en la comida y no andar comprando cualquier cosa, porque créeme que podemos llegar a reutilizar el aceite de una forma inimaginable. Entonces ten mucho cuidado con eso, porque también puedes terminar con una infección en el estómago, y los días que ibas a pasar disfrutando aquí en Cuba los vas a pasar enfermo del estómago, y la verdad es que no queremos eso. Medusa o algo así, ¿no? Sí, parece una medusa. Si bien es cierto que Cuba siempre ha sido conocida por ser un país totalmente seguro, déjame decirte que hace tiempo que esta realidad
ya no es la realidad del país, pues Cuba ha entrado literalmente en una crisis de inseguridad enorme. Y más si eres turista. Entonces lo que te digo es que a pesar de que los cubanos podemos llegar a ser muy amables, no te confíes de las personas, porque hay muchísimos que se van a querer aprovechar de ti y de tu dinero. Entonces ten mucho cuidado en las cosas que haces, y andando por la calle no te exhibas mucho con joyas, no estés con el teléfono. De hecho, ahora mismo estoy corriendo un gran peligro por el hecho de tener el teléfono afuera grabando. Y pues nada, que tengas mucho cuidado, ya que Cuba últimamente ha tenido muchísimos problemas de inseguridad. Anoche mismo le arrancaron el teléfono a alguien de la mano, y en los autos clásicos nos dijeron que a un turista le habían también arrancado el teléfono de la mano. Entonces, por favor, no te confíes y ten mucho cuidado con ese tema, ya que puede llegar a ser muy fatal para ti. Muy importante es el tema de dónde hospedarte si vienes a La Habana, Cuba. En lo personal, yo recomiendo muchísimo los Airbnb, los hostales, o sea, las casas de las personas privadas, ya que de esta forma tu dinero va para personas de la calle y así apoyas un poquito a los ciudadanos cubanos. De otra forma, también tienen las opciones del gobierno, que son los hoteles que se encuentran por literalmente toda La Habana. Pero bueno, personalmente yo te recomiendo que te rentes en un Airbnb. Ahí te van a tratar súper bien, te van a conseguir taxis, vas a tener más contacto con las personas de Cuba. Así que creo que en Airbnb la experiencia sería un poquito más agradable. Pero como dice el dicho, para gusto los colores. Entonces tú puedes decidir si quedarte en un hotel del estado o un Airbnb. Otro tema muy importante es el tema del dinero. Y como debes saber, y si no lo sabes te digo, que Cuba no tiene ninguna relación con los Estados Unidos. Entonces cualquier tarjeta de banco, cualquier cosa que esté vinculada a algo, a la mínima cosa de los Estados Unidos, pues va a representar un problema. Entonces yo te recomiendo que traigas tu dinero en efectivo. Si es dólar o euro, mucho mejor, ya que esas son las monedas que más valor tienen acá en Cuba. Entonces te recomiendo que traigas tu dinero en efectivo para que así no pases un susto que le pasó a una amiga colombiana que vino con el dinero en tarjeta, y cuando llegó al hotel le dijeron que no la podía usar porque estaba vinculada a algo en los Estados Unidos. Entonces, traer dinero en efectivo, muy importante. Si es en dólar o en euro, muchísimo mejor. Me vine a comprar una piña colada porque no desayuné y hace muchísimo calor y sol. Entonces, vean. Y hablando de dinero, Cuba tiene un gran problema con el dinero, ya que se utilizan varias monedas y entonces esto puede convertirse en un caos total. Si vas a comprar cosas en la calle, vas a necesitar pesos cubanos, que es la moneda oficial de Cuba. Y hay dos formas de cambiar la moneda de tu país al peso cubano. Una forma es al cambio oficial establecido por el gobierno, en el que un dólar equivale a 120 pesos cubanos. Esto lo puedes cambiar en los hoteles, en la cadeca del aeropuerto. La forma oficial, hay muchísimas formas en el que puedes cambiar tu moneda. Y otra forma es de manera
ilegal, por decirlo así, porque el Estado lo tiene puesto como forma ilegal de cambio, que es en el mercado informal, o sea, en la calle el dólar equivale a 310 pesos ahora mismo, o sea que si lo cambias de manera oficial estás perdiendo más del 50% de tu dinero. Así que si deseas cambiarlo en la calle solamente tienes que caminar por las calles de La Habana y muchísimas personas te van a decir para cambiar monedas, tanto dólar, euro o la moneda que sea tu país. Entonces ahí te lo dejo, ya sabes cómo puedes cambiar tu moneda a pesos cubanos. Tienes esas dos formas, tú decides cuál es más factible para ti. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Coméntame qué opinas de estas cosas y por supuesto si tienes alguna duda déjamela en los comentarios y te la voy a estar respondiendo. No olvides suscribirte y dejar tu like, ya que así me apoyas muchísimo y YouTube recomienda más mis videos. Y nada, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, cuídense, bye bye.